Sí, señor. ¿Qué dudas tiene? Esos puntos, todos los puntos de la actividad colaborativa se suben en eso de Excel. Sí, señor. En el formato que implementó nuestra directora para la parte colaborativa. Entonces, ¿qué tienes que hacer en el libro de Excel? Cada página, pues, da resultado a un punto, a una actividad colaborativa, como es la política, el tema de exportación y después el tema del empleo. Mm, Profe, qué pena esto. Escribió ahí la compañera al chat. Señor, señor. Es que ella escribió al grupo, Ah, al chat. ok. Se cayó el internet. Qué pena que lo interrumpa. No, no, no. Estoy revisando. Pero parece que está más lento el internet de mi computador que el de el celular. El celular me llegó más rápido que. Bueno, entonces, ¿qué dudas tienes? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue con las tres actividades individuales? ¿Tuviste algún problema, algún Pues inconveniente? las individuales creo que pues las he estado subiendo por pedacitos, ¿no? Creo que, y de Pero hecho te has las realimentado, ¿verdad? correcciones. ¿Señor? Te has realimentado. Sí, ¿Sí? ¿Has hecho las sí, correcciones? sí, señor. Ok. Pues hasta el ¿Alguna día de duda? ayer, hasta el día de ayer subí la última corrección que usted me había hecho. Ah, ok. ¿Y bien o Pues tienes alguna tenía duda, duda algún del punto C ese de de por qué Tecnoglass? Tecnoglass, sí. Ahí hice Ok. igual me quedó la duda del por qué. Bueno, pues hay que tener en cuenta que la pregunta es ¿por qué ustedes creen que Tecnoglass tuvo ese Sí, comportamiento en el sector, ¿no? sí. Entonces, por eso les compartí ese documento, el cual arroja un análisis del sector, del comportamiento del sector, y pues ahí perfectamente explica cómo crecieron las exportaciones, cómo el precio ayudó, cómo asimismo el consumo en el país también ayudó. Sí. Entonces, esas variables que les permitirán dar respuesta a ese punto. Pero diste respuesta, no hay ningún inconveniente. No, sí, sí, pues me basé en el documento y dije que pues, igual estaba siempre en el ranking de importaciones y exportaciones, siempre estuvo de primero o de segundo. Ok, entonces Entonces, listo, no hay ningún creo que problema. también eso ayudó. Bueno, y Otra con la parte actividad, fue lo de la señor. política, la moneta, perdón, el primer punto de la actividad. Listo. ¿Por qué se demanda dinero? ¿Qué Ok, inconveniente tuviste ahí? pues supuse que eran las tres cosas esas Ajá, se me olvidó, por transacción, por precaución y por precaución y especulación. por especulación, ¿sí? ¿Qué inconveniente tuviste ahí? Pues es que yo no sabía que, no encontré la parte en el documento donde estaba eso, bueno, en lo de apoyo, sí, no sé si no lo vio. Pero revisaste la bibliografía Sí, complementaria. en lo que usted me envió, sí. Digo, en Ya. el video de YouTube, sí. Es que básicamente por esos tres motivos es que demandamos dinero. Por transacción, en términos generales para gasto, Sí. por precaución, ahorro y por especulación, en términos generales, reitero, para invertir, ¿listo? Para que nos genere una rentabilidad. Esos son las tres motivos por los cuales necesitamos dinero. La idea era que respondieran con sus propias palabras, ¿sí? Con sus propios términos. Entonces varios se han dedicado a copiar y a pegar en la definición, pero pues no están explicando con el propio término. Y pues ahí es donde he recomendado pues, eh, o he sugerido pues que tiene que ser con sus propios términos. Pero ya, bien, no hubo ningún problema. No, no, señor. Ah, ok. ¿Qué otra duda, qué otra pregunta tienes? Voy a revisarlo la actividad colaborativa a ver qué exactamente no lo había leído la última parte. Ok. ¿Qué dice señorita Berly? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Cómo te fue con el desarrollo de las actividades?
pues igual estuve muy pendiente de analizar el punto como tal. Señorita Everly. Ahora sí, te vemos. Te escuchamos. ¿Me escuchas, señorita Everly? Te veo que hablas, pero no sé si tienes problemas con el audio. Activa el micrófono o no sé qué pasa. Veo que hablas, pero no te escucho. No, nadita, no te escucho. No sé, Daniel, ¿escuchas a Everly? No, no, señor. Pues se ve que habla, pero Sí, sí. no se escucha nada. Profe, lo de Excel, ¿de dónde es que se descarga? ¿Del En entorno el entorno de aprendizaje, colaborativo? no, en el entorno de aprendizaje, porque recuerda que ahí tenemos seis foros, seis pestañas. Primero, conocimiento inicial, el segundo, conocimiento, el tercero, colaborativo, el cuarto es de aprendizaje. Unidad 2. Exacto, unidad 2 y ahí tenemos el Excel. No se lo escuchan, sigo sin escucharse. ¿Lo encontraste? Sí, señor. Ok. En cada uno en los tres últimos libritos, entonces encontramos los tres ejercicios de manera colaborativa que debemos desarrollar, ¿sí? No son gráficas como la actividad anterior, sino es tema de análisis. Aquí sí hay que escribir en texto y todo. Ajá, aquí sí debemos analizar cada uno de los puntos, ¿sí? Cada uno de los puntos se divide por 4 o 5 actividades individuales. Bueno, cada 4 o 5 actividades de análisis individual y la idea es que ustedes debatan, generen una discusión en el foro colaborativo que le permita dar respuesta a cada punto de cada actividad. ¿Listo? Profe, en la última pestaña de empleo, la Ajá, segunda población ocupada según rama de actividad económica, donde ajá. dice distribución, ¿esa distribución a qué se refiere? Esa distribución para ese caso es como del total de empleo, ¿sí? Del total de gente ocupada, cuántas personas para ese sector están trabajando, ¿sí? Entonces, si Ah, por ejemplo tuviéramos 10.000 habitantes, 10.000 personas ocupadas y tenemos 3.000 en el sector de construcción, pues hablaríamos de un 30% de participación, ¿sí? mm, Pero ahí hablamos de 22.000 económica. y tenemos 1.400, ¿sí? 1.400 habitantes, entonces a eso hace referencia la distribución. Habitantes. Everly, veo que hablas, pero no te escuchamos. ¿Será que tienes habilitado el micrófono? Pues ahí ve, parece que sí lo tiene habilitado, o si no que cuelgue y vuelva a entrar Ahí me está escribiendo que sí habilitó el micrófono, y nos escuche. pero no te escucho. No, y Daniel tampoco. No, no.
Listo, dale. Desconéctate y vuélvete a conectar a ver cómo nos va. Sí. Bueno, sí. Bueno, Everly. Ah, se volvió a salir. Se volvió a salir. Hola, Ahora sí. Hola, Everly. Te escucho. ¿ahí me ¿Daniel escucha? escucha? Sí, Daniel, señor. listo. Listo, Everly. ¿Cómo estás? ¿Cómo va Eh, todo? Tutor, espérame espérame un momentico. No te entendí. ¿Señora? ¿Ahora sí me escuchan? Eh, Exacto. Lo que perfectamente. pasa, tutor, qué pena con usted. Lo que pasa es que también a esta misma hora tengo ¿cómo se llama? Una web conferencia de contabilidad. Entonces le silencié el volumen como a la presentación que están haciendo para poder interactuar con ustedes también. Listo. Y yo creo que eso era lo que me hacía interferencia acá. O sea, Sí, apagaste el micrófono y apagaste el micrófono general. sí. Sí, entonces me tocó desconectarme de allá, pues para atender acá, porque igual pues me interesa también mucho el tema de economía. Listo, regálanos 10 minuticos y vuelves allá a la web, ¿vale? ¿Qué Vale. dudas, qué inquietudes, qué preguntas tienes en el desarrollo de las actividades, tanto individuales como colaborativas? Bueno, de la individual pude realizarla. De pronto en los ejemplos de la actividad 4 no sabía si de pronto tenía que especificar como de acuerdo a la realidad o era de acuerdo a algún documento, alguna información previa. Pero al final lo hice fue con y creo que pues está bien, o pensaría, ¿no? Le pregunto a usted, tutor, que de pronto el ejemplo era como de acuerdo a la situación, por ejemplo, uno de ellos que yo coloqué que para la constructora OMA, Sí, señora. ¿sí? En este momento, digamos, de acuerdo a la pandemia, el 2010, del COVID-19, el material, por lo que es el metal, tiene inflación teniendo en cuenta que ese material entra desde afuera, ¿no? Y como en Listo. este momento está cerrado las fronteras y todo, entonces la escasez está haciendo de que el metal en este momento tenga un valor diferente al que tenía actualmente y se genera la inflación. ¿Sí estuvo así de esa manera? Listo. Entonces, no hubo problema con definir la política, ¿no? Las tasas de interés, hablamos de política monetaria. Monetaria, sí, La inflación, hablamos de política monetaria, monetaria, los subsidios, política fiscal y los impuestos, política fiscal. No hubo inconveniente con ello, así. ¿verdad? No, con ese sí no tuve inconveniente, sí lo comprendí. Listo, el ejemplo está bien, puesto que recuerda que el precio lo define la oferta y la demanda. En estos momentos, como la oferta ha disminuido, ¿qué pasa? Y la demanda se mantiene constante, entre comillas, puesto que los proyectos de construcción pues también han parado. De todas formas, al mantenerse, a disminuir la oferta, pues ya sabemos que tenemos que aumentar el precio. Y pues como para este caso, como lo planteas, se tiene que importar y entonces al momento de importar, pues con la tasa de cambio que estamos viviendo ahora, pues tenemos que pagar más pesos por ese mismo ítem.
¿sí? Por ese mismo bien. Me explico, si hace un año pagábamos $10 y la tasa de cambio estaba a 3.000, es decir, teníamos que pagar 30.000 pesos por ese bien, ¿cierto? Pero ahora, así paguemos los mismos $10 con la tasa de cambio que está cerca de los 4.000 o ayer alcanzó los 4.000 pesos nuevamente, pues Sí, tenemos que pagar 4.000 40, 4.000 por cada dólar, es decir, 40.000 pesos por 40 ese bien. pesos. Ujú. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que aumentó el precio y por el solo hecho de aumentar el precio, pues hablamos en términos de inflación, ¿verdad? Sí, Entonces, por ese lado del ejemplo, estamos de acuerdo. ah, ¿Listo? bueno. Sí, sí, tutor. ¿Qué otra duda? No, lo otro sí también lo pude, pues me concentré como en la información que brindaba y pude pues desarrollarlo, lo que fue la actividad 5 y la actividad sexta que también tenía que ver con las fórmulas. Yo me apoyé mucho con el video, un video que usted subió al foro y él me dio, y incluso pues ahí estaba como en la guía también estaba como las fórmulas de acuerdo a cómo uno tiene que plantearla. Entonces leía y pude aplicar la información. Entonces tampoco tuve mayor, digamos, como problema con ese punto. Aló, hola, ¿sí me escuchan? Hola. Ay, ¿qué pasó? Hola. Hola Patricia, ¿estás? Hola. Yo te escucho, señorita Berly. Patricia, ¿nos escuchas? Sí, señor. Ah, Gracias. ok, bienvenida. Muchas Entonces, gracias. dame un momento, señorita Berly, ¿tuviste algún otro inconveniente? ¿Cómo te fue con las actividades grupales, colaborativas? Colaborativa, pues, pero Encargaste ese es el que toca hacer ahora, ¿no es, tutor? Sí. Porque yo lo que subí fue la Ok. parte individual. No has Pero revisado la parte colaborativa. no, pues ayer que tocó subir ya lo último, estuve trabajando sobre el trabajo de lo individual y pues ya en el día de hoy a participar en el CIPAD y dije que pues hoy inicio y reviso la colaborativa porque en el momento no lo he hecho. Ok, ok, señorita Berlin. Señorita Patricia, ¿tienes alguna pregunta? Ay, mi amor, pero yo estoy acá, Buenos no. días, tutor y compañero. No, yo ya realicé la parte individual y pues estaba como a la espera de la retroalimentación y también estoy en la colaborativa. Inicié con la colaborativa. Pero ¿tienes alguna duda? ¿Cómo te hice alguna realimentación en el foro? ¿O no habías No, dado aporte? no. Hasta ayer también subí mi aporte en el foro, entonces estoy esperando de la retroalimentación. Listo. Y pues bien, pienso que, pues, según lo que entendí, pude hacer los aportes. En la parte colaborativa, en el último video que usted nos envió, me parece que pues nos aclaró muchas dudas
y pues ahí pude guiarme por los ejemplos que daba el tutor. Entonces me pareció que fue de mucha utilidad el último video que usted subió al entorno de conocimiento. Listo. Entonces, ni para la parte colaborativa ni para la parte individual tienes dudas, ¿no? Pues quisiera, no sé, o sea, que usted nos complementara la información, ¿no? Pues aquí yo, espere tantito, pues abriendo el documento. Mm, Permítame un segundo. Colaborativo. Aquí dice que brinde en la primera pregunta, ¿no? Brinde un ejemplo específico de acción de política monetaria que el gobierno haya implementado últimamente y explique brevemente. Entonces, en ese sí me pareció un poquito más difícil realizar esa pregunta. Bueno, aquí yo puse que lo mismo que hemos aprendido en la temática es que el objetivo de la política monetaria es controlar la inflación y un dólar elevado pues ocasiona una inflación alzando los costos de muchos productos importados, materiales de producción. En cuanto a las exportaciones, se va a recibir mucho dinero ocasionando así la inflación en el mercado. Por ejemplo, se establece un nuevo mecanismo de cobertura cambiaria. Esa información pues yo la busqué, ¿no? O sea, conforme a la pregunta. Se estableció un nuevo mecanismo de cobertura cambiaria para que los agentes de mercado pudieran tener liquidez en dólares. El monto dispuesto para que este mecanismo de liquidez es de $1.000 millones por 30 días que podrán ser renovables. Este mecanismo busca facilitar la negociación en moneda extranjera de los participantes del mercado en el contexto del esquema de inflación objetivo con el tipo de cambio flexible. No sé. No, no se lo coma a la boca. Bueno, voy a compartirles pantalla. Ya todos descargamos este documento, ¿sí? Daniel, Everly y Patricia, ¿sí? ¿Cuál documento, tutor? El archivo, perdón, el libro de Excel Sí, en el señor. cual debemos presentar las actividades colaborativas, ¿sí? Ah, ok, ya, Sí, sí, ya. señor. Sí, señor. Entonces, tenemos tres hojitas para el desarrollo de las actividades, tanto las políticas como las exportaciones como el empleo. En las Ujú. políticas, que es la pregunta de la señorita Patricia, brinde una política de acción de la política monetaria que el Sí. gobierno haya implementado últimamente. Recuerden que como la política monetaria, eh, el propósito es controlar la inflación a cargo del Banco de la República principalmente. Esto, ¿qué tiene que hacer el banco? Una, una de las políticas que se ha implementado es referente al tema de la inflación. Ujú. Y en la inflación enmarcada en exportaciones e importaciones. Como les he comentado, para el sector exportador es muy beneficioso que aumente la tasa de cambio porque por el mismo dólar van a recibir más pesos, ¿sí? No es lo mismo una tasa de cambio de 2.000 pesos, es decir, por cada dólar que paguemos 2.000 pesos o que recibamos 2.000 pesos, en estos momentos que está el dólar a 4.000 pesos. ¿Eso qué significa? Que nuestra moneda se ha devaluado frente al dólar y el dólar frente a nuestra moneda se ha revaluado. Devaluación significa que ha perdido valor, revaluación quiere decir que ha aumentado valor, ha adquirido valor. Entonces, si el dólar pasa de 2.000 a 4.000, como lo estamos viendo ahora, así el producto siga teniendo el mismo precio, les he hecho varias observaciones precisamente en el punto B de la actividad 5, Tecnoglass, porque pues preguntamos es cómo impacta en estos momentos el dólar a esa empresa. Entonces, si es una empresa que exporta, así venda por el mismo precio del dólar, va a recibir más pesos, ¿sí? Porque al momento de cambiar los dólares a pesos, pues va a recibir en estos momentos 4.000 pesos por cada dólar
muy diferente, un precio mucho mayor a hace 2 años que el precio del dólar estaba a 2.000, es decir, va a recibir 2.000 pesos más por el mismo dólar, ¿sí? Obviamente esto se traduce en ganancia. Pero ¿qué sucede? Es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque pues al recibir más pesos vamos a llenar el mercado o sea, va a haber más dinero en la economía. ¿Sí me hago entender? Porque vamos a recibir más pesos. Entonces vamos a recibir más pesos en nuestra economía, vamos a inundar, entre comillas, nuestro mercado de dinero, y al inundar la economía de más dinero, pues nos va a aumentar la inflación. ¿Por qué? Pues porque estos exportadores van a recibir más pesos y entonces van a aumentar, entre comillas, vuelvo, reitero, que ustedes como exportadores, si reciben más pesos, ¿ustedes qué harían? A ver, los escucho. Hola, buenos días. Tutor, lo que hacen algunas empresas cuando reciben dólares es que lo distribuyen entre sus empleados, es decir, al final del año, por decirlo así, generan un bono de ganancia distribuida, entonces lo distribuyen entre los empleados y al final, pues, por decirlo así, es como una prima adicional. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Ever? ¿Qué hacen las empresas al recibir más pesos por los mismos dólares? Pero usted me va a perdonar, pero acá hay una información que están dando y no puedo concentrarme de lo que usted nos estaba explicando en este momento. Pues Entonces, yo, mi pregunta es, si una empresa, si se devalúa el peso colombiano, es decir, se revalúa el dólar frente al peso colombiano, vamos a recibir más pesos, ¿sí? Por cada dólar. sí. ¿Y tú qué crees que hacen las empresas al recibir más pesos? Eh, ¿Qué hacen? ¿Será que ya la señorita Patricia nos dice que dan como un pequeño bono a final de año por esos mayor cantidad de utilidades que van a obtener por las exportaciones? ¿Tú qué crees que hacen las empresas? Pues algunas creo que hacen eso, porque habrán otras empresas que, pues que tal vez no lo hacen. O no sé, a menos de que sea como una normatividad de que en realidad esos ingresos pues se distribuyan con los empleados mediante bonos. Bueno, para este caso, ¿tú qué dices, Daniel? Te escuchamos. Pues yo creo que la invierten, ya sea en material o en recurso humano. Bueno, generalmente no hay normatividad que diga si aumenta la tasa de cambio, si se revalúa el dólar frente al peso colombiano, qué deban hacer, ¿no? Pero hay empresas que como van a obtener una mayor utilidad, pues sencillamente redistribuyen esa utilidad, como lo plantea la señorita Patricia, y a través de un bono, pues incentivan o dan como un pequeño premio a los empleados por esa mayor utilidad. Esto es muy importante y hace parte de las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Qué, Ah, pa- qué pasa si se aumenta o se evalúa el peso? Recuerden que en el punto 5, estrategias, hablamos de si es beneficioso o perjudica la economía, o si cuál es la relación entre crecimiento y las exportaciones. Entonces, si aumenta la tasa de cambio para los exportadores, reitero, va a ser mucho más beneficioso porque van a recibir pesos por el mismo dólar. ¿Qué pasa? Que hay muchas empresas pues que se guardan esa plática pues porque ese es el riesgo que ellos han asumido, y pues digámoslo así, que es ese beneficio por ese riesgo, ¿sí? Pero hay otras que, como el primer ejercicio lo indicaba, por precaución ahorran ese dinero de más. ¿Para qué? Para el momento en el que baje la tasa de cambio, pues puedan asumir los costos propios de, de esa disminución de la tasa de cambio, ¿sí? Si ese dinero, como lo plantea la señorita Patricia, es dado a través de un bono a los empleados,
pues ¿qué sucede? Pues que los empleados van a recibir más dinero, ¿sí? Y entonces el problema es que van a recibir ese dinero en diciembre. Y en diciembre, como ustedes pues, se podrán dar cuenta, todos los precios suben. Y al subir el precio, pues sencillamente aumenta la inflación, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, por ejemplo, en diciembre, ustedes compran en estos momentos, si encontramos el papel para el pesebre, supongamos que está a 1.000 pesos. En diciembre se dispara a 2.000, es decir, un 100%. ¿Por qué se dispara a 2.000? Primero porque tenemos la prima de diciembre, ¿cierto? Tenemos, para el caso que plantea la señorita Patricia, el bono, ¿sí? Y además de eso tenemos de que todos necesitamos el bendito papel para hacer nuestro pesebre, es decir, partimos de una necesidad. Estas tres factores que hacen que el productor o que el comercializador incremente el dinero, así incremente el precio, así él lo haya comprado en agosto a 500 pesos y lo haya acaparado para diciembre. Eso es uno de los problemas de la economía, ¿sí? Y por eso ahora, precisamente con el tema de la pandemia, ¿qué hizo la gente? Se empezó a llenar de tapabocas, se empezó a llenar de gel, empezó a hacer mercados como si el mundo se fuera a acabar, disminuyendo, aumentando la oferta, y pues al aumentar la oferta, pues ¿qué pasa con el precio? Pues aumenta, ¿sí? Y por eso es que la inflación sube. Para este caso, entonces, si llenamos la economía de más pesos, pues en términos generales, si algo pagaba, si por el precio del papel de pesebre pagábamos 1.000 pesos, no vamos a tener problema con pagar los 2.000 pesos, ¿verdad? Empezando porque tenemos más plata. Y pues al tener más plata, pues nos parece más fácil pagar los 2.000 pesos. Y lo otro es porque pues es diciembre, entonces que el pesebre, entonces vemos a Everly con la niña y entonces para Everly va a ser más, vas a obtener una mayor utilidad, un mayor beneficio viendo el pesebre para que tu hija lo vea, para poder hacer la novena, X o Y motivo, y entonces no te va a importar cuánto vas a pagar, ¿sí? Ese no importar cuánto vas a pagar es lo que hace de que la inflación aumente, ¿sí? Y entonces, ¿qué políticas ha adoptado el banco? Una, como ya lo he explicado, entonces una mayor tasa de cambio puede aumentar la inflación. ¿Por qué? Pues porque vamos a recibir más peso, ¿sí? Entonces vamos a llenar más, vamos a meter más pesos a la economía. Y al meter más pesos, a ingresar más pesos a la economía, al ingresar más dinero, pues los precios van a aumentar, ¿cierto? Es decir, va a aumentar la inflación. Entonces, ¿qué política monetaria ha adoptado el gobierno? El gobierno a través del Banco de la República, recuerden que el Banco de la República es una entidad independiente, es una entidad técnica. ¿Y cómo hace parte del gobierno? Pues a través de su ministro de Hacienda, el cual hace parte de la Junta Directiva del Banco de la República. Entonces, con el propósito de qué? De que disminuya la cantidad de peso en la economía, pues ¿qué hacemos? Teniendo en cuenta que la oferta y la demanda de dólares hace que el precio suba, porque eso es otro aspecto importante que debemos tener en cuenta. ¿Por qué el dólar sube o por qué el dólar baja? Daniel, ¿por qué crees que el dólar sube o por qué crees que el dólar baja? Ah, yo le puedo decir, profe. Señora, Ay, qué pena, se le preguntó a otro compañero, sino que yo le podría. ¿estás ahí, Daniel? Señor, sí, pero no le dije que no sabía exactamente el porqué. Yo No, le puedo listo, decir, te escucho, Patricia. A ver, ¿qué es? esto, el dólar sube o baja dependiendo el precio del petróleo. Según lo que estuve leyendo, el dólar ha tenido unas alzas pues constantemente debido a que el petróleo ha bajado. Entonces, eso ha afectado que suba o baje el dólar. Bueno, esa es una de las variables, ¿no? Recuerden que los precios están en relación a la oferta y la demanda de dólares.
Es decir, si aumenta la cantidad de dólares que ingresa al país, pues el precio va a disminuir, ¿cierto? Pero si disminuye la cantidad de dólares que ingresa al país, pues el precio va a aumentar. ¿Por qué lo relacionamos principalmente con el petróleo? Porque nuestro mayor producto de exportación es el petróleo. Y hace 10 años pagábamos $100 por un barril. En estos momentos estamos pagando $20 por un barril, por el mismo barril. Es decir, que estamos dejando de recibir $80 por cada barril. ¿Eso en qué se traduce? Pues que está disminuyendo la cantidad de dólares que está ingresando a nuestra economía y por lo tanto, al haber menos dólares, pues por eso el precio tiende a incrementarse. ¿Está claro? Por eso lo relacionamos principalmente con el petróleo. ¿Está claro el ejemplo o profundizo más? Daniel, que tenías la duda. Entonces, ¿ese sería el único factor o hay más factores que... No, hay más factores. Sí, por ejemplo, Ah, tenemos también la inversión privada. Si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Coca-Cola quiere eh, montar una planta acá en Colombia de procesamiento de su producto, pues van a invertir es en dólares, ¿sí? Entonces vamos a llenar más de dólares la economía y pues el precio que va a pasar con el precio del dólar, pues va a disminuir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como el problema es de oferta y demanda, la que determina el precio del dólar, el Banco de la República, con el propósito de que el precio del dólar disminuya, pues ¿qué pasa? Él tiene unas reservas y esas reservas las tiene en divisas. Entonces, en sus bodegas, el Banco de la República tiene guardado oro, tiene guardado plata, tiene guardado dólares, tiene guardado euros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Como el problema de oferta, ¿cierto? De oferta y demanda, ¿qué llega y hace? Sale y vende dólares. Al vender dólares, pues va a llenar más la economía de dólares. ¿Y entonces qué va a pasar con el precio? ¿Qué va a pasar con el precio? Chicos, disminuye. exacto. Al haber una mayor oferta de dólares, el precio que va a pasar va a disminuir. Esa es una de las políticas monetarias que está aplicando el gobierno a través del Banco de la República en estos momentos. Otra de las políticas, bueno, esa es la principal. Otra de las políticas, como ustedes revisan en el punto 5, es disminuir la tasa de interés. ¿Sí? ¿Por qué? No sé si fue claro o no fue claro mi ejemplo. ¿Qué nos lleva a consumir? Para Tutor, qué pena, es que aquí tuve una interrupción. ¿Usted me podría esto repetir, aclarar la medida que ha tenido ¿qué? El banco, Listo. Entonces, como el problema, lo que define el precio del dólar es la oferta y la demanda, si disminuye la oferta de dólares y la demanda se mantiene constante o aumenta la demanda, pues ¿qué va a pasar con el precio? Va a aumentar, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Llenar la economía de dólares para que el precio disminuya. Como respuesta a ello, el Banco de la República ha salido a vender dólares. ¿Para qué? Para llenar la economía de dólares. Y con esto la tasa de cambio disminuye, ¿sí? En teoría. Pero no ha funcionado porque el precio del petróleo, ustedes se han dado cuenta, todos los días ha venido disminuyendo. Y pues al disminuir, pues de todas formas, si el banco salga a vender dólares, la economía está dejando de recibir dólares por cada barril que estamos vendiendo, ¿sí? Por eso vemos que a pesar de que el banco salga a vender dólares, el precio, la tasa de cambio no ha disminuido porque de todas formas así salga a vender, por otro lado el precio está disminuyendo y pues esto afecta eh, a la economía, beneficia a los exportadores. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir más pesos por el mismo dólar,
pero perjudica a los importadores. ¿Por qué perjudica a los importadores? Porque van a tener que pagar más pesos por el mismo dólar, ¿sí? Entonces, el precio del huevo, ¿por qué está tan costoso? Ustedes y yo hemos sufrido por el incremento de este bien que es demasiado importante en nuestra canasta familiar. Resulta que el precio del huevo ha aumentado porque el dólar ha aumentado. Es decir, los que venden huevos han tenido que pagar más pesos para importar el maíz. Resulta que nuestro país produce muy poco maíz para la cantidad de maíz que se requiere. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues los que utilizan el maíz, ya sea obviamente para la alimentación de las gallinitas, pues importar el maíz. Si el precio del dólar aumenta, es decir, se revalúa frente al peso colombiano, pues los que importan maíz ellos no van a perder plata, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cargar ese mayor precio, ese pago adicional, ese costo adicional por importar el maíz, lo trasladan al consumidor final, ¿sí? Entonces, por eso el huevo pasó de 300 a 400, 500 pesos, como lo estamos viendo en estos momentos. Precisamente para disminuir la tasa de cambio, ¿qué hace el Banco de la República? Sale a vender más dólares para aumentar la cantidad de dólares en el mercado. Al aumentar la cantidad de dólares en el mercado, pues en teoría el precio del dólar debería disminuir. Pero vemos que en estos momentos, a pesar de que el Banco de la República ha salido a vender dólares, el precio no ha disminuido porque de todas formas el precio del petróleo sigue cayendo. Y esa es la principal fuente de ingresos en dólares de nuestra economía. ¿Sí? A pesar de que es una acción macroeconómica de política económica, de política monetaria que hace el Banco de la República, vemos que no ha funcionado en estos momentos. ¿Está claro el ejemplo o tienen alguna duda? Sí, señor, me quedó claro el ejemplo. Sí, Patricia. comprendo mejor. Sí, señor, ya me parece que es más claro. Muchas gracias. Everly, ¿qué dices? Sí, tutor, muchas gracias. Sí, señor, se Listo, comprende mejor. listo. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, por favor, cada vez que hagan un comentario, estos están usureros los que venden huevos o los que venden pollo, el precio del huevo, el precio del pollo se ha disparado, están aprovechando la situación del COVID. Bueno, en parte, pues sí están aprovechando la situación y pues ha ayudado a que aumenten los precios. Pero principalmente lo que ha llevado a que el precio del huevo aumente es porque, como les decía, pues para alimentar la gallinita necesitamos maíz. Nuestro país no produce la cantidad de maíz que requerimos. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Importarlo. Y pues por el hecho de importar, si la libra hace un año de maíz estaba a 2.000 pesos y ahora está a 4.000 pesos, pues tenemos que pagar 2.000 pesos más por esa misma libra. Y entonces esos costos, obviamente, nuestros productores no van a tener pérdida, sino que van a trasladarle esos costos al consumidor y por eso el precio aumenta. ¿Listo? Ahora, en la parte quinta, en la actividad colaborativa quinta, ¿qué nos dicen? Relación entre exportaciones y crecimiento. Si exportamos, el crecimiento va a ser mayor. Es decir, que nuestra relación frente a exportaciones al crecimiento es directamente proporcional. Si las exportaciones aumentan, nuestra economía va a aumentar. ¿Por qué? Tecnoglass aumenta sus exportaciones. ¿Qué necesita Tecnoglass para aumentar las exportaciones? Chicos, si Tecnoglass exportaba 10 toneladas de vidrio y se aumenta a 15 toneladas de vidrio, ¿qué necesita Tecnoglass para aumentar de 10 a 15 toneladas? Que aumente la demanda. No, la demanda ya está porque pues
por eso precisamente exporta. Pero, ¿qué necesita Tecnoglass para aumentar en 5 toneladas su producción? Producir esas 5 toneladas de más, ¿no? Entonces, para producir esas 5 toneladas de más, pues, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar más mano de obra, ¿cierto? Materia prima. Va a necesitar más materia prima y pues al necesitar más mano de obra y más materia prima, pues va a ayudar que el crecimiento de la economía aumente, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la relación entre crecimiento y exportaciones es directamente eh, no proporcional, pero afecta de manera positiva esta relación, ¿sí? Entonces, si aumenta el crecimiento, si aumentan las exportaciones, aumenta el crecimiento. Les voy a poner un ejemplo. En una economía en una familia, ¿qué es mejor? Que tiene una tienda, ¿qué es mejor? ¿Vender o comprar? Vender. Exacto, Vender. vender, ¿cierto? Entonces, si nosotros vendemos, pues vamos a recibir platica. Pero si no vendemos, sino que compramos, pues es decir, que nuestra platica no está ingresando, sino que está saliendo. ¿Sí? Entonces, por exportar recibimos platica y por importar esa platica se nos va, ¿sí? Es decir, que Mm, más palabras menos, eh, estaría saliendo el dinero de nuestra economía, nos estaríamos endeudando y por eso un mayor aumento en las importaciones pues perjudica la economía porque la plática está saliendo y está saliendo sin nosotros producir. Pero al exportar, pues nosotros vamos a aumentar la producción y pues obviamente va a aumentar la cantidad de dinero en nuestra economía. ¿Listo, chicos? sí. ¿Claro? Sí, señor. Bueno, ¿qué otra duda, qué otra inquietud tiene? Mm, Daniel, Patricia, Everly, qué otra duda tienen respecto a lo que... Tutor, de pronto interpretar las gráficas, Ah, eh, bueno, las exportaciones, me gustaría que nos reforzara esa parte. pero las gráficas son respecto al empleo, Sí, ¿sí? señor. Sí, señor. Voy a, les estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? sí. Sí, Listo, señor. Sí, señor. listo. Voy a hablarles del primer ejemplo y, pues espero ser claro para que de ahí desarrollemos los otros ejercicios. Dice, ¿qué conclusiones podemos dar respecto a la evolución de la situación laboral en el sector de la construcción, teniendo en cuenta las cifras de 2018 a 2019? Entonces tenemos una gráfica. ¿Qué es lo primero que debemos analizar? La cantidad de empleados en el 2018 respecto al 2019. Vemos que, por ejemplo, en el 2018 tenemos 22.678 personas empleadas, ¿verdad? Eso en términos de miles, es decir, 22 millones. Y en el 2019 tenemos 22.116 personas empleadas. ¿Ha disminuido o ha aumentado la población ocupada en el país? Disminuyó. Exacto, disminuyó. Entonces, es el primer análisis que tenemos que hacer, ¿cierto? Porque resulta que, eh, pues, el empleo disminuyó. ¿Y ustedes creen que las personas que han buscado empleo ha disminuido o ha aumentado? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Porque recuerden que para hablar de población ocupada, toda persona mayor de 12 años se entiende que es una persona económicamente, población en edad para trabajar, es decir, que están disponibles para trabajar. ¿Sí? Cualquier, Ahí, perdón, lo señora, interrumpo. Ahí, ¿por qué mayor de 12 años? Si aún, digamos, por ejemplo, está catalogado como personas que pueden trabajar, ¿verdad? pero ahí no es contradictorio cuando dice que por ser niños, pues eso no es legal. No, ¿Me aclara con esa partecita? por eso les decía que en el tutorial, que para que estos niños de 12, 13, 14 años puedan trabajar, requieren de un permiso especial por parte de sus padres para Mm, que ellos puedan trabajar. Sí, si vemos a los niños que están en los semáforos de 13, 14 años, pues mm. eso
que lleva a que la policía de infancia o que el mismo bienestar, pues se los lleve para su centro, porque en teoría, ¿qué tienen que hacer estos niños? Estar estudiando, estar educándose a esta edad, ¿sí? Pero de todas formas hay casos de que estos niños lo hacen y pues obviamente con el permiso de sus padres, y pues esto hace que la fuerza laboral respecto a la población en edad de trabajar aumente. Ah, ¿Listo? sí, señor. ¿Sí? Gracias. Entonces, vemos que de 2018 a 2019 disminuyó la población ocupada en 562.000 personas, ¿sí? Que no es lo lógico, porque es que si nuestra población disminuyera, pues uno entiende ya que la población ocupada disminuya, pero nuestra población está creciendo, y si nuestra población está creciendo y la población ocupada está disminuyendo, quiere decir que está aumentando el desempleo. Ese es el primer análisis que debemos realizar, ¿cierto? Ahora, vemos que ¿de dónde sale ese 6.7? Entonces tenemos que la construcción tiene 1.484 para el año 2019 y 1.291 para el año 2018. ¿De dónde sale ese 2000, ese 6.7? Pues sencillamente tomamos la población anterior y la disminuimos. Bueno, aquí lo hice mal, es al contrario. Tomamos la Ese. población anterior y la disminuimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nuevamente lo tomé al contrario. Esta y la dividimos. Bueno, me están fallando la fórmula. ¿Por qué? Porque sencillamente es el total. Estoy cometiendo un error. ¿Por qué lo tomamos sobre el total? ¿Cierto? Entonces, para el 2018, ¿qué hago? Es 2019 y aquí es 2018. ¿Qué hacemos? Pues sencillamente voy a tomar la participación. Entonces, 2018 lo divido. No, No, ya no. es el contrario. Tutor, Exacto. sí, está al contrario. Sí, 1400 es 2000, 2019 así es. Entonces, ¿qué hago? ¿Cierto? 2018 lo divido en el en 2019. en el 2018. ¿Cierto? Entonces hablamos de un 5%. Ahora voy a tomar 2019. 2019, ay, a ver qué está pasando. Ustedes me ponen nervioso. 2019. ¿Listo? Esto lo llevo a porcentaje. Aumento los decimales. Como ustedes pueden ver, entonces, la población ocupada que pertenece al sector de la construcción para el año 2018 correspondía al 5.69%. Para el 2019 corresponde a un 6,71% de la población total. Es decir, que la población total en términos generales de la construcción está aumentando. Es decir, la población, eh, el sector de la construcción está demandando mano de obra, ¿sí? Está aumentando la población ocupada. Pero, si vemos en términos generales, el total de los ocupados ha disminuido. Pero a pesar de eso, el sector de la construcción ha demandado más mano de obra. ¿Por qué? Pues esa es la respuesta que ustedes tienen que dar al interrogante. ¿Por qué? Porque pues eh, revisemos la actividad 1. Si aumentamos los subsidios, pues, ¿qué va a pasar? Las empresas de construcción de viviendas van a construir más viviendas. Y si van a construir más viviendas, pues, ¿qué tienen que hacer? Requerir más mano de obra, requerir más ladrillo, requerir más cemento, requerir más tejas de zinc, requerir más elementos eléctricos, y pues al requerir esos elementos eléctricos, ese ladrillo, pues van a
hace que las empresas de ladrillos pues produzcan más, y pues si van a producir más, pues van a necesitar más mano de obra y más eh, insumos para la producción de ladrillos. Por eso es que es tan importante el sector de la construcción en una economía. ¿Listo? ¿Está claro? ¿O tenemos alguna duda? No está claro. Claro, profe. Sí, profe, muchas gracias. Y pues con base en Gracias. esto, entonces ustedes que tienen que empezar a analizar, hacer estas divisiones, estos jueguitos que yo estoy haciendo. Ah, bueno, vemos que la población total ocupada disminuyó. ¿Por qué? Por la situación económica. Bueno, ustedes ya investigarán. Pero a pesar de que la población ocupada disminuyó, el sector de la construcción aumentó el empleo. ¿Por qué? Pues porque se han dado subsidios o porque las tasas de interés han disminuido, o porque la gente está comprando viviendas, ¿sí? Entonces ese análisis es el que ustedes tienen que hacer. Lo mismo entonces tenemos que hacer para la gráfica 2, ¿sí? Y lo mismo para la gráfica 3. La gráfica 2, pues dependiendo de la posición ocupacional, si es trabajador por cuenta propia, es decir, es independiente, vemos que se afectó de manera significativa, casi 400.000 empleados. Vemos que disminuyó los trabajadores por cuenta propia, es decir, los independientes. Los patrones o empleador también disminuyó. ¿Eso qué quiere decir? Que empresas están muriendo, ¿sí? Está disminuyendo nuestras empresas. Empleadores en gobierno también, es decir, que el gobierno ya está disminuyendo la contratación, ¿cierto? Los trabajadores sin remuneración, pues aquí tenemos a las amas de casa. Si alguna de las dos es ama de casa, pues ustedes saben lo que es eso. Sus esposos por lo general no van a pagar, no van a pagar por los servicios que hacen en su hogar. Y el jornalero o peón aumentó, los empleados domésticos también aumentaron y los empleados particulares también aumentaron. ¿Listo? Y luego tenemos entonces, dependiendo la ubicación geográfica. Y vemos que otras cabeceras y centros poblados y rural disperso aumentaron. Esto por lo general es el campo. Entonces vemos que en el campo se está aumentando la mano de obra, y pues es lógico porque demandamos más alimentos, y pues al demandar más alimentos pues necesitamos más mano de obra. ¿Listo? Así es básicamente el análisis que yo quiero que ustedes expongan en este ejercicio. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, de la última gráfica, ese más 246, ¿qué significa? Más 246, donde, Daniel. Ahí arriba donde dice desocupados, abajo dice más 246. No era Desocupado. en la primera En gráfica. en el encabezado, no, en la última, en el encabezado, en Ahí el donde, primer donde encabezado de la Ah, columna. ok. ¿Esto qué quiere decir? Que la población de desocupados aumentó en 246.000. ¿Sí ven? Vemos de dónde sale. Pues hagamos la resta, ¿cierto? 2.564 menos 2.317. ¿Sí ves? Es decir, que aumentó la población desocupada de 2.300 a 2.400, perdón, 247. Eso significa que aumentó. Recuerden que aquí estamos evaluando los desocupados, ¿sí? Es decir, que los desocupados están aumentando en 247.000. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Sí, porque aquí recuerden, evaluamos son los desocupados, mientras que acá evaluamos, en la primera gráfica, evaluamos los ocupados. Entonces, no vayamos a cometer el error de que, ay, como aumentó de 2.300 a 2.500, aumentó la población ocupada. No, por el contrario, aumentó la población desocupada, es decir, que el desempleo aumentó, ¿sí?
¿Y dónde se ve reflejado eso? Pues vemos reflejado acá, principalmente, pasando de 2.600, 22.600 a 22.100 ocupados. ¿Listo? ¿Claro, chicos, o tienen alguna duda? Listo. Yo tengo una duda. Señora. Dentro de esta información, ¿hay algo relacionado con el subempleo? Bueno, esa es una de las variables por las cuales se critica el DANI. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el vendedor informal es considerado como empleado, ¿sí? O el vendedor ambulante. ¿Por qué? Porque las mediciones del DANE mide es en términos de generación de ingresos. Y al momento de hacer la encuesta, la que ustedes conocen, la gran encuesta integrada de hogares, la GIH, ellos que llegan y preguntan en el hogar, ¿qué hace el papá? Ah, bueno, vendedor ambulante, pero ¿cuánto recibe? Recibe 800, 1.000.000. Y entonces se entiende de que esa persona está ocupada, ¿sí? Por eso decimos de que las estadísticas del DANE son engañosas, son mentirosas, porque a pesar de que digan de que, por ejemplo, en este momento la población desocupada es de 2 millones, si tomamos en términos de reales del empleo, que cuenten con prestaciones sociales y eso, pues aumentaría los vendedores ambulantes, por ejemplo, no cuentan con esto. Entonces, inflaríamos la inflación de desempleados de 2 a 6 millones a 8 millones, ¿vale? Ujú. Por eso hay tantas familias que ahorita están sin qué Eh, comer. exacto, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan eh, el DANE, ¿qué dijo? Ahora el que se gane más de 300.000, 287, 300.000 pesos no es considerado pobre, ¿sí? Y pues la verdad no sé quién sobreviva con 285.000, 287.000 pesos, 300.000 pesos en un mes, ¿sí? Entonces para el DANE esas personas no son pobres, sino que ya hablamos de medianos ingresos, ¿sí? De una población, el estrato medio. ¿Listo? Y por eso ustedes ven que ahora, a pesar de que, por ejemplo, acá en el caso de Neiva, si tomamos el Sisbén y, y bueno, vamos a darles a los que entre comillas son pobres, pues todo el mundo ha salido a rebotar porque hay gente que a pesar de que no esté en el DANE, son pobres y no tienen que comer. Vemos el caso de Bogotá, ¿sí? Que han presentado cacerolazos porque no tienen cómo sustentar sus alimentos. Entonces, pero para el DANE, ellos son personas empleadas y que reciben ingresos y están considerados como en la población media, con ingresos medios en nuestra economía. Pero medio llevadas serán. Claro. No, por eso es que la situación social en este momento en el país es complicada, pero precisamente por lo mismo, porque las malas decisiones que hace el gobierno. No, exacto, sí, pues yo cuando estaba haciendo el tema del trabajo individual quería realizar ese cálculo como de las personas subempleadas, pero no estaba toda la información. Y sí me parece pues muy ilógico que tengan en cuenta esas personas en el tema de los que están ocupados, porque realmente no están contratados, no tienen seguridad social, no tienen cesantías, no tienen primas, no tienen los beneficios que debería tener un empleado. Exacto, sí, entonces vemos que gente que 1.200.000 por contrato de prestación de servicio, ay no, está ganando bien, pero ven, ¿cuánto tienen que pagar por seguridad social? ¿Sí? Salud, pensión y ARL, 200.000, 300.000 pesos, es decir, que se van a recibir menos que el mínimo. Y lo peor de eso es Ujú. que no van a recibir ni vacaciones, ni van a recibir cesantías, ni van a recibir intereses a las cesantías. Entonces no podemos comparar un contrato de prestación de servicios con un contrato laboral. ¿Sí? Sí, total, son muy diferentes. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Por ahora no, señor. ¿Todo claro, Daniel? Sí, hasta ahora sí.
Listo. ¿Tú qué dices, Everly? No te escuchamos, Everly. Activa el micrófono. No. Vemos que mueves tus labios, pero, o en mi caso. Sí, no se escucha. Bueno, escríbenos. Entonces, ¿tú qué dices, Patricia? ¿Todo claro? ¿O tienes alguna duda? Tanto en la parte colaborativa como en la parte individual. Tutor, pues esto, sí, ya los ejemplos que nos dio en la parte colaborativa pienso que nos abrió como más para poder interpretar las preguntas. Referente a la parte individual, pues estoy esperando a la retroalimentación, pues yo leí, investigué referente a lo que entendí, como pues me conecté tarde, disculpe también por eso. Entonces estoy en espera de eso, ya la retroalimentación, de todas maneras le agradezco por despejar las dudas que tenía. Listo. Listo, chicos. Sí, tutor, yo también te quiero dar las gracias. Yo soy Laura, entré un poquito tarde. Ah, hola, Laura. Eh, Ah, no te... ¿Cómo estás, Laura? ¿Tienes alguna duda? Que no te había identificado. ¿Cómo estás, no, Laura? tranquila, no hay ¿Bien? problema. Sí, bien. Aclaró muchísimo, pues, como las dudas de esta actividad y también el video que usted había compartido, donde está como la explicación del tema individual y el colaborativo, da muchísima luz. Entonces, le quería agradecer por eso. No, chicos, es que a mí lo que me choca es que uno hace los videotutoriales y muchos de ustedes o sus compañeros, no ustedes, no ven el tutorial y a pesar de eso hacen los aportes. Y uno dice, venga, si aquí en el tutorial les he explicado cómo hacerlo, ¿por qué seguimos cometiendo los mismos errores? Sí, sé que es un video un poquito largo, es una hora, pero esa hora les va a resumir toda la bibliografía que ustedes debieron leer. Y así la hayan leído, de todas formas la idea es aclarar y explicar las dudas, ¿sí? Entonces, yo lo hago es con ese propósito, por eso les decía, yo tampoco puedo darles en el videotutorial todas las respuestas, pues porque perdería sentido el curso, ¿cierto? Estaría haciendo el ejercicio por ustedes, pero la idea es darles luces de cómo se debe realizar el ejercicio, ¿sí? Ujú. Sí, muchas gracias, tutor, por eso. No, con mucho gusto. Listo, chicos. Daniel, ¿tenemos alguna duda, alguna inquietud? No, no, señor, por ahora no. Igualmente, cualquier cosa le escribiré por el Sí, correo, si me surge sí. algún inconveniente o alguna cosa. Recuerden que el principal medio de comunicación es el foro, ¿vale? Sí, ¿Por qué? Porque una duda que ustedes tengan puede ser la misma duda de sus compañeros. Y entonces uno en el foro, pues al aclarar la duda a una persona, a un estudiante, pues le está aclarando las dudas a los demás estudiantes. De todas formas, eh, me escriben en la mensajería interna y con eso le damos respuesta, ¿vale? sí, Gracias, señor. gracias. Listo, chicos. Gracias. Entonces, ojo, ojo, ya definieron roles en los foros, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, señor. señor. Si Sí, no han señor. definido roles, grave. Y no es solo definir, colocar yo voy a hacer las alertas o yo voy a ser el líder del grupo. Si no se evidencia la participación, el desarrollo de ese rol en los ejercicios, pues grave. ¿Listo? Soy un poquito exigente con eso. Me disculparán. ¿Listo, chicos? Sí, Bueno, señor. Un placer saludarlos. Quedo pendiente ante sus dudas e inquietudes. ¿Listo? Y pues me cuentan, por favor, cualquier duda que tengan por acá, a través de Skype o en los foros o mensajería interna. ¿Listo? Entonces recuerden que nuestra actividad finaliza el viernes. Entonces, manos a la obra, chicos, hoy sábado o mañana domingo. Tratemos de adelantar. Ya saben, 3 días anteriores es complicado que yo realimente porque son casi 200 estudiantes que tengo y pues ustedes como estudiantes saben que a última hora no colocan uno, ni dos, ni tres mensajes, sino que colocan cuatro y es difícil para uno realimentar. ¿Listo? Y pues por la misma circular, la misma, resolución, ahí ha establecido que entre los 3 días anteriores
pues no se realimenta y no se tendrán en cuenta esos aportes. Entonces, manos a la obra hoy y mañana y listo. Quedo pendiente ante sus dudas e inquietudes. ¿Listo, chicos? Un placer saludarlos, juiciosos en sus casitas. Espero que superemos esta situación lo más pronto posible, en lo mejor de los términos y sin que perjudique ni a ustedes ni a su familia, ¿vale? Un fuerte abrazo y quedo pendiente ante sus dudas e inquietudes. Muchas Gracias, gracias. profe. Que esté muy Gracias. bien. Gracias. ¿Listo? Chao, feliz día. Chao, profe. Chao. Ya.